La OTAN quiere negociar. A veces las cosas se entienden por las malas y la bravuconería se disipa frente a la realidad cruda. Reuters, un medio que es cualquier cosa menos prorruso, ha revelado las conversaciones bastante candentes en plena cumbre de la OTAN. Conversaciones que plantean algo puntual: mantener el diálogo con Vladimir Putin. Sí, la agencia ha dado luces de lo que aparentemente podría confirmarse en unas horas, y es que la cumbre de la OTAN será tal vez el inicio del fin para el bloque, por más irónico que suene. Pedirán sentarse a hablar con el líder ruso. ¿Por qué han tomado esta inesperada medida? ¿Tendrá que ver la posición fijada por sus países miembros? ¿Es acaso una información que busca distraer la difundida por este medio? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Y un día la matonería de la OTAN se terminó. Pasó en Washington. ¡Qué ironía! Y durante la cumbre de la OTAN. Como dice aquella frase, todo se sabe. Pero la información es puntual. Reuters asegura: en la alianza hay voces que han exigido negociar con Rusia y no romper el diálogo. La agencia Reuters, citando a fuentes internas, revelaba que los líderes de la OTAN querían mantener abiertos los canales de comunicación con Moscú. No se trataba de una rendición explícita, pero sí de una aceptación tácita de que el conflicto en Ucrania no podía escalar más sin consecuencias desastrosas para todas las partes involucradas. La retórica belicista había cedido lugar a una necesidad urgente de diálogo, de evitar una conflagración que nadie podía controlar ni ganar sin sufrir pérdidas catastróficas. En un documento filtrado antes de su adopción oficial, se podía leer la intención de la OTAN de mantener abiertos los canales de comunicación militares con Rusia para evitar el riesgo de una escalada del conflicto. Esta frase, sencilla en apariencia, contenía en su núcleo un reconocimiento del poder y la influencia de Moscú en la región. Un poder que las sanciones y las maniobras militares no habían podido mermar. Pero las voces críticas llegan de todos lados. El Financial Times, en un análisis incisivo, desvelaba que exdiplomáticos occidentales estaban presionando a Washington para que iniciara negociaciones directas con Moscú. La guerra en Ucrania había demostrado ser un pantano estratégico y los éxitos militares recientes de Rusia en la República Popular de Donetsk subrayaban la necesidad de buscar una salida diplomática. La iniciativa de estos diplomáticos no solo reconocía la fortaleza militar de Rusia, sino también su habilidad para mantener una guerra prolongada que agotaba a sus adversarios occidentales. Los británicos, siempre pragmáticos, sugerían un pacto de seguridad que contemplara los intereses legítimos tanto de Rusia como de Ucrania. Esto incluía concesiones territoriales que, aunque dolorosas para Kiev, eran vistas como esenciales para una paz duradera. El énfasis estaba en la estabilidad regional, en evitar una escalada que podría tener consigo un conflicto a gran escala. En medio de este escenario, el Reino Unido, uno de los pilares de la OTAN, se encontraba en una encrucijada. Keir Starmer, en su primer viaje internacional como primer ministro, visitaba Washington para cumbre del 75 aniversario de la alianza. Con un discurso bastante disforzado, Starmer instaba a los países miembros a aumentar su gasto en defensa. La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin había mostrado las debilidades de una Europa complaciente y mal preparada para una guerra de alta intensidad. Sin embargo, detrás de la fachada de determinación se escondía una verdad incómoda. La mayoría de los países de la OTAN no estaban dispuestos o eran incapaces de aumentar significativamente su gasto militar. La crisis económica, los desafíos internos y la falta de consenso político debilitaban cualquier intento serio de reforzar las capacidades militares de la alianza. El llamado de Starmer a elevar el gasto al 2,5% del PIB se encontraba con la cruda realidad de presupuestos limitados y prioridades conflictivas. Mientras tanto, en las trincheras de Ucrania, las fuerzas rusas avanzaban con una estrategia calculada. Las ciudades y pueblos caían bajo el control de Moscú no solo por la fuerza bruta, sino por la guerra psicológica y el desgaste implacable. Las armas desplegadas en el conflicto contaban historias de su propia. Misiles hipersónicos, rusos capaces de evadir las defensas antiaéreas más avanzadas, mostraban la superioridad tecnológica de Moscú.
Los sistemas de defensa antimisiles occidentales, aunque avanzados, se enfrentaban a una guerra de desgaste en la que cada interceptación exitosa era seguida por una nueva andanada de misiles enemigos. El terreno también jugaba un papel crucial. Las vastas llanuras de Ucrania, ideales para la guerra de tanques, se convertían en trampas mortales con cada día que pasaba. Las fuerzas rusas, familiarizadas con el terreno y respaldadas por una logística eficiente, empleaban tácticas de cerco y desgaste que recordaban las campañas del siglo XX. En contraste, las fuerzas ucranianas luchaban contra la superioridad numérica y tecnológica de un enemigo implacable. En los centros de mando de la OTAN, la incertidumbre se palpaba en el aire. Las reuniones estratégicas se llenaban de gráficos y mapas que mostraban la realidad del frente. Un conflicto estancado donde cada avance costaba un precio desorbitado. Las palabras de los diplomáticos resonaban con un eco de desesperación contenida. Debemos negociar, decían, no solo como una opción, sino como una necesidad apremiante. Las cifras impactantes de bajas y destrucción material narraban la historia de una guerra que pocos esperaban y menos aún estaban preparados para enfrentar. Los informes de inteligencia hablaban de la moral desgastada, de ejércitos que a pesar de su valentía se enfrentaban a un enemigo que no mostraba signos de retroceder. La guerra de Ucrania, lejos de ser una simple operación, se había convertido en un tablero de ajedrez estratégico, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica. Y mientras los líderes de la OTAN debatían en sus cómodas salas de conferencias en las calles de Kiev y Donetsk, la realidad de la guerra era ineludible. Los civiles atrapados en medio del fuego cruzado vivían el horror diario de una guerra que no entendían del todo, pero que sufrían en carne propia. Las promesas de paz y seguridad parecían huecas frente a la brutalidad de un conflicto que devoraba todo a su paso. La presión para dialogar con Rusia no solo venía de los diplomáticos, sino también de los analistas militares que veían con claridad las limitaciones de una estrategia puramente militar. La necesidad de encontrar una solución política se volvía cada vez más apremiante, y aunque los discursos oficiales mantenían una fachada de fuerza y unidad, las grietas en la alianza eran evidentes para quienes sabían dónde mirar. El Financial Times detallaba cómo los éxitos rusos en el campo de batalla habían obligado a muchos en Occidente a reconsiderar sus posturas. Los llamados a la negociación no eran un signo de derrota, sino de pragmatismo. Los diplomáticos británicos y estadounidenses que abogaban por un pacto de seguridad entendían que la paz, aunque frágil, era preferible a una guerra sin fin. El Reino Unido, a pesar de su retórica firme, enfrentaba sus propios desafíos internos. La economía post-Brexit, la crisis energética y la inestabilidad política limitaban su capacidad de actuar con la fuerza que deseaba proyectar. El llamado a aumentar el gasto en defensa, aunque resonante, se encontraba con la realidad de un presupuesto estirado al máximo. En este contexto, la existencia de Keir Starmer en fortalecer las capacidades militares de la OTAN parecía más un deseo que una realidad factible. Los recursos eran limitados y cada libra gastada en defensa significaba menos inversión en otras áreas críticas. La lucha por mantener la seguridad sin sacrificar el bienestar económico se convertía en un equilibrio precario que pocos sabían cómo manejar. Mientras tanto, en Moscú, los líderes rusos observaban, con una mezcla de cautela y satisfacción. La OTAN, su entorno adversario, mostraba signos de debilidad y división. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.